Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al revivir nuevamente este año el misterio pascual, en el que la humanidad recobra la dignidad perdida y adquiere la esperanza de la resurrección futura, te pedimos, Señor de clemencia, que el misterio celebrado en la fe se actualice siempre en el amor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote y todos sus colegas, miembros del partido de los saduceos, llenos de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la cárcel, los hizo salir y les dijo: salid y predicad al pueblo en el templo todo lo concerniente a este mensaje de vida. Ellos, después de oír esto, se fueron muy de mañana al templo y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote y sus colegas, convocaron el Sanedrín y todo el senado de los israelitas y mandaron agentes a la cárcel a buscar a los apóstoles. Pero al llegar a la cárcel no los encontraron. Regresaron entonces a dar cuenta y dijeron: encontramos la cárcel bien trancada y a los guardias plantados en las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el comandante de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos en qué iría a parar todo aquello. En esa llegó alguien a avisarles: mirad, los hombres que pusisteis presos están en el templo enseñando al pueblo. Entonces se fue el comandante con los agentes y se los llevó, pero sin usar violencia, pues temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Le dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz, para que no le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante este tiempo de Pascua, que viene condimentado con esta cuarentena, con este tiempo bastante especial, estas palabras yo creo que nos caen bastante bien, como toda la palabra de Dios, que en cualquier circunstancia es capaz de iluminar las almas, las mentes, las situaciones y todo aquello que está como oscuro en nuestra vida. Como en la primera lectura nos dice aquí los Hechos de los Apóstoles, ellos están, los recién conocedores de la resurrección de Cristo, por predicar estas cosas, están encerrados en una mazmorra, en la cárcel pública. Parece que el destino de los testigos de Dios es como esa, pero resulta que viene el ángel del Señor, es decir, el poder del mismo Dios, y los saca de la cárcel sin romper una puerta, sin dañar ninguna cerradura, sin alterar el curso de los acontecimientos, porque los guardias siguen ahí, no hay que usar violencia. Y entonces estos hombres, libres de las cárceles o de los barrotes de la cárcel, van a predicar al templo. Escuché a alguien que decía por ahí una predicación, a mí me gusta escuchar predicaciones sobre las lecturas del día para sacar también ideas, porque pues uno no se las sabe todas, y decía, ¿cómo es posible? Podría preguntar a alguien, ¿cómo es posible que estos hombres que fueron liberados de la cárcel no aprovecharon para irse bien lejos? ¿Por qué si los sacan de la cárcel se van otra vez allá al sitio donde saben que los van a volver a agarrar, como de hecho pasó aquí?
Y entonces la mejor interpretación que se tiene hasta ahora es que la palabra de Dios no puede quedar encadenada. Y esa es una de las cosas más bonitas para estos tiempos, que nos pueden servir a todos. La palabra de Dios no puede quedar encerrada, no puede quedar confinada, no puede quedar en cuarentena. La palabra de Dios tiene que seguir su curso. Hace 100 años hubo una pandemia parecida, con la fiebre española, murió muchísima gente, y no teníamos estos medios. ¿Cómo harían en aquella época? Pues en esta época nos corresponde pues esto que tenemos, y es lo que agarramos. No podemos salir, pero aprovechamos para que la palabra no quede confinada, no quede encerrada, no se quede en silencio, sino que siga su curso. Utilizamos los medios que tenemos, en este caso las redes sociales, pues aquí por estos medios seguimos predicando, seguimos anunciando, diciendo estas cosas que para muchos pues le podrá sonar ridículo, como a los saduceos aquí de la primera lectura. Pero estos, ¿por qué insisten en predicar y no respetan la ley? Nosotros somos la ley y ellos solamente deben decir lo que nosotros le digamos que diga. Les decimos y ellos dicen lo que nosotros le digamos, no pueden decir más, pero insisten y predican sobre ese resucitado que ellos dicen que está vivo. ¿Por qué insisten en eso? Van a venir los romanos y nos van a acabar. Tenían miedo a los romanos, que eran terribles. Si el pueblo escucha que aquel que mataron en la cruz está vivo, y dan prueba de ello, y la gente empieza a entender otras cosas, se forma un motín, y le tenían terror a los motines, como dice acá. Al final se llevaron a los apóstoles que estaban predicando en el templo, se los llevaron así con toda la delicadeza del caso, porque temían ser apedreados. Esa gente ha sido violenta y no se deja desde el comienzo, pero bueno. Y entonces la palabra de Dios no puede quedar confinada. Queridos hermanos, siempre en estas épocas un poco como especiales, hay que rescatar aquellos valores que la Iglesia pues ha querido rescatar siempre. En el Concilio Vaticano II se dijo: nosotros hemos de vivir también la experiencia de la iglesia doméstica. El hogar, la casa, es también parte de la iglesia de Dios, y le dio ese título, la iglesia doméstica. Cuando estamos en estas épocas así especiales, pues recurrimos a lo que nos corresponde, en este caso las casas, los hogares, que son las iglesias domésticas. Allí se debe manifestar entonces en este momento mucho más esa presencia de Dios dentro de la casa. Papá y mamá como los sacerdotes de esta iglesia doméstica, los hijos que estén ahí como los fieles que atienden y aprenden. Pues queridos hermanos, los instamos para que como iglesia doméstica no confinemos la palabra. No tenemos las iglesias abiertas y quién sabe por cuánto tiempo, pero la palabra de Dios no quiere decir que se acabó y que no hay iglesia. No, Señor, está en la iglesia doméstica, no queda encerrada, hay que seguirla propagando, así sea por estas situaciones y estos medios que tenemos a la mano. Por eso, hermanos, recurramos a aquello. Cuando en algunas épocas de la iglesia habían persecuciones fuertes, pues los ministros de la comunión eran los niños quien podían llevar la comunión a los enfermos, por ejemplo. Se usaba ese recurso porque era lo que se disponía en aquella época. Hay una historia por allá que es el patrono de los acólitos. A uno de los niños lo agarraron, lo martirizaron por llevar la comunión. Eran esos medios que se utilizaban en esas épocas. Pues ahora nosotros tenemos estas circunstancias, estos medios, y la palabra de Dios no puede quedar confinada. Por eso, queridos hermanos, tengamos la valentía de aprender y tener en lo más profundo el gran valor para que la palabra de Dios siga su curso. ¿Y cuál es ese gran valor? Pues nos lo dice hoy el Evangelio. Aquí Jesús, siguiendo con su enseñanza al gran maestro Nicodemo, pero Jesús es más maestro que él.
Entonces le enseña lo profundo, la esencia de todo este asunto, la esencia del Evangelio, en esta frase que es una de las más famosas de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Cuál es el gran valor aquí entonces? El amor profundo de Dios por el mundo. Y si para salvar al mundo hay que entregar al Hijo, pues Dios hizo eso. De los grandes sacrificios que nosotros debemos aprender, aunque más de uno por ahí muy inteligente y muy estudiado dirá: a mí una religión, es que lo escuché por ahí, una religión que me dice que yo morí por ti, ay, eso es una tontería. Las religiones deben ser para exaltar los grandes valores humanos, lo que hacemos nosotros. Eso en la Biblia se llama idolatría, exaltar los valores humanos. Ojo con eso, queridos hermanos. Lo importante es, como decía Jesús ayer a Nicodemo, les estoy hablando de las cosas del cielo, del cielo. Y como soy testigo porque vengo de allá, hay que poner mucha atención. Y lo que hay que aprender de eso que Él nos viene a hablar es precisamente que Dios ama profundamente al mundo. Ese mensaje, esa palabra no puede quedar confinada, no puede quedar encerrada. Entonces el mundo no va a ser condenado. Esa es la voluntad de Dios, y para eso entregó a su Hijo. Bastante fuerte eso. ¿Y en qué consiste entonces la salvación o la condenación? Como la salvación es le entrega al Hijo, la salvación es aceptar al Hijo. La salvación va en esos dos movimientos: el Padre que entrega y el ser humano que recibe. Esa es la salvación, o el intercambio, como decimos aquí en la Eucaristía, en nuestras liturgias. Entonces la salvación es esa. El que no quiera salvarse, pues viene inmediatamente lo otro, se llama condena. ¿Qué es condena? Es no aceptar ese hermoso regalo del Hijo de Dios que se entrega por nosotros, porque aquí lo explica bastante bien nuestro amigo Juan, el evangelista. El que se quiere salvar pone toda su vida hacia la luz para que sus obras sean iluminadas por esa luz, para que se vea que esas obras son hechas según Dios. Esa es la salvación. Una persona que recibiendo al Hijo de Dios, toda su vida la pone a la luz de ese Hijo que se entrega, porque Jesús es la gran luz, el sol que viene de lo alto. Pues si toda la vida está en función o en comparación más bien con esa luz, pues si mis obras están de acuerdo con esa luz, mi vida también es luz. Y ahí se cumple lo que dice Jesús a todos sus discípulos: ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Hay que ser luz del mundo, y para eso hay que aceptar a Jesús, acercarse a su luz, a su palabra, a su vida, a su ejemplo, para que nuestras obras se pongan de manifiesto, a ver si están de acuerdo o no con esa luz. En cambio, el que sabe que sus obras son malas, no se quiere acercar. Y la condenación es esa, que no se acerca. No que esté condenado porque Dios lo condenó, no, es que no se quiere acercar. Es como el que está enfermo y se le trae la medicina y no se la quiere tomar, y de pronto pasa hasta algo terrible, pero no se la quiso tomar. ¿Qué hacemos? Pues aquí nos dice exactamente eso: el que no quiere acercarse a la luz es porque no quiere que se descubra la maldad de sus obras, porque quiere y prefiere seguir así. Esa es la condenación. La salvación es aceptar a Jesucristo, y Jesucristo todo, el que se entregó en la cruz, es el mismo que ahora está resucitado con las manos traspasadas, con las huellas de esa cruz. Ese es el mismo, o como dice el Apocalipsis, el cordero que está de pie ahí en el altar, pero está degollado. Es decir, tiene un signo de una herida mortal, o sea, estuvo muerto, pero ahí está de pie. Es como la forma de hablar del Apocalipsis, es el mismo lenguaje de Juan que estamos leyendo hoy. Y entonces, queridos hermanos,
esa fórmula, así se habla de las cosas del cielo, la salvación o condenación. ¿Qué preferimos nosotros? Pues queridos hermanos, este mensaje que no puede quedarse encerrado, no puede quedarse afuera, no puede quedarse adentro de aquel que tiene esa experiencia y no la dice, y afuera de aquel que tiene que recibirla, escucharla y no la recibe. Tiene que esa palabra hacer su obra, queridos hermanos. Por eso la palabra de Dios a través de la Iglesia insiste en las cosas del cielo. Teniendo las cosas del cielo, la salvación funcionando, podremos obrar mucho mejor para arreglar las cosas de la tierra. De toda esta experiencia tenemos que aprender nosotros con la fuerza de Dios cómo salvar este mundo, cómo aprender para que de pronto en una futura ocasión nos toque otra pandemia de estas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pasar por las mismas todos encerrados, dejar de trabajar, o nos inventamos otras cosas para que a pesar de todo podamos continuar nuestra vida lo más normal posible? ¿No sería bueno hacer como un fondo internacional, digo yo, como ya dicen por ahí algunos, que se tengan las medicinas, los investigadores, las vacunas, los medios de protección, todos los protocolos? De todo esto tenemos que aprender. Así también salvamos el mundo, poniéndonos a disposición para que no muera mucha gente o para que nuestro mundo se desenvuelva. ¿Qué vamos a hacer ahora que el petróleo ya cayó de precio a sus ridículos costos? Pues nos tocará inventarnos otro medio de locomoción, digo yo, eléctricos o otra cosa. La imaginación ya, y con la fuerza de Dios y a través de la necesidad y las circunstancias, ya podremos hacer otras cosas para arreglar mejor este mundo. Pero lo primero es que Dios nos salva si nosotros le aceptamos el mejor de los regalos, a su Hijo muerto y resucitado. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado,
se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con tu y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.